En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. 33 minutos pasan de la 1 de la tarde. ¿Qué tal? Bienvenido una semana más al Espejo de Ávila. Vamos a abrir esta edición local y provincial del programa que te das, como siempre, la bienvenida a un nuevo fin de semana. Además, avisan ya de que van a bajar las temperaturas, ya era hora, que esto no parece ni invierno ni nada que se le aproxime. Acabo de ver en el Palacete Nebreda, que tenemos aquí junto a los estudios de COPE Ávila, a la pareja de cigüeñas que viene todos los años por San Blas, para el cual queda prácticamente un mes. Y ahí está la pareja de cigüeñas ya bien asentada. Esto pues quiere decir que no estamos pasando un frío excesivo en estos días. Sí que es verdad que las temperaturas van a bajar, como digo, este fin de semana, así que toca estar calentitos en casa y descansar del descanso de las Navidades, que no ha sido poco. Antes de nada, antes de comenzar, recibe un cordial saludo de mi compañero Manuel Gutiérrez, que está en el control de sonido, y por supuesto también de quien te habla, Auxi Rueda. En este segundo espejo del año vamos a ofrecerte dos posibilidades de formación muy distintas. No tienen nada que ver una con la otra, pero sí que es verdad que vamos a empezar fuerte y con buenos propósitos el año nuevo. La primera de ellas es la que nos proponen desde Cáritas Diocesana de Ávila a través de su espacio de escucha. Es la segunda vez que se pone en marcha el taller de duelo destinado a tener las herramientas necesarias para enfrentarnos de forma más efectiva a esos momentos de dificultad que todos tenemos que pasar alguna vez en nuestras vidas. Me refiero sobre todo a la pérdida de un familiar o a la pérdida de un ser querido. Pues Cáritas nos va a proporcionar estas herramientas a través de personas cualificadas para ello, personas trabajadoras del ámbito sanitario, personas que se dedican también a estar con aquellos que más sufren. Tendremos, como siempre, una nueva edición del Atrio de las Palabras y, por supuesto, también te contaremos la propuesta que nos hacen, o que les hacen, mejor dicho, a los guías turísticos desde la Universidad de la Mística. Ya es hora y ya está muy bien, me parece una formación muy necesaria la que nos proponen los carmelitas de la Universidad de la Mística para nuestros guías turísticos, que muchas veces una se queda asombrada al ver cómo algunos guías explican cuestiones sobre Santa Teresa mezclando realidad con ficción, o bueno, mejor dicho, realidad con leyendas. Ahora, gracias a este curso que se proporcionará a partir de la semana que viene en la Universidad de la Mística, se va a dar una mayor formación a los guías para que hablen de la figura de Santa Teresa de Jesús con total propiedad. Y es que no olvidemos que muchos de quienes nos visitan lo hacen atraídos por la imagen, el testimonio de vida de nuestra santa más universal. Pues todo esto y mucho más es lo que compone esta edición del Espejo que arranca aquí y ahora. Ya están aquí los calendarios de COPE Ávila. Los puedes encontrar en nuestros patrocinadores: Mercerías Inés, Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Ávila, Federópticos Cuadrado, Centro Odontológico Bárbara Martín, Joyerías Marvic, Pinturas Pimpocho, Arroz en Caja, Martín Blázquez y En Idea Publicidad. Recoge ya tu calendario COPE. En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. Comenzamos el programa de hoy dándote la posibilidad de participar en el segundo taller de duelo que organiza el grupo de escucha de Cáritas Diocesana de Ávila. Es la segunda vez que se lleva a cabo esta iniciativa tan necesaria en un mundo en el que parece que el duelo todavía en algunos ámbitos sigue siendo un tabú, un poco comprendido y una fase la que todos tenemos que pasar en alguna vez de nuestra vida y que necesitamos las herramientas necesarias para poder pasarlo, sobrellevarlo de la mejor manera posible. De todo ello hablamos hoy con la doctora Elena Filipovic, también de este grupo de escucha, y nos trasladamos en este caso a hablar con ella para que nos cuente cómo se va a llevar a cabo este taller. Doctora, bienvenida.
Muchas gracias. Bueno, segundo año quiere decir que es necesario, ¿verdad?, seguir hablando de duelo, así se llama precisamente este taller, Hablemos de Duelo, en una sociedad en la que aún la enfermedad, la dificultad, la muerte siguen siendo un tema complicado de tratar. Bueno, y sobre todo que, como tú bien has dicho, no podemos evitarlo. Sí, la verdad es que hemos tenido mucho éxito en el sentido de muy buena acogida y sobre todo hemos sentido una unión muy importante entre las personas que han acudido al taller y que luego hemos generado un grupo, hemos hecho un grupo en el cual hemos seguido trabajando con estas personas que han estado interesadas y la verdad es que ha sido una gozada ver cómo para ellas ha sido un alivio y ha sido han conseguido unirse como grupo y encontrar un espacio donde poder compartir ese dolor, ¿no? Un dolor que muchas veces no es bien comprendido y que cuesta mucho compartir. En un momento en el que también vemos como la tendencia es social actual es a reprimir emociones, en este caso tenemos que recordar que no es bueno ese reprimir, ese ir hacia adentro, sino mostrarnos tal y como somos, que somos vulnerables. Yo creo que es muy humano, ¿no?, el sentir miedo, sobre todo a lo desconocido, y nos cuesta mucho sentirnos vulnerables y pedir ayuda. Yo creo que eso es lo más importante. Entonces, el rodearte de gente que está sintiendo como tú, que está pasando por la misma situación, poder compartirlo, sentirte acogido, sentirte escuchado, sentirte comprendido, yo creo que eso no tiene precio, porque es que a partir de ahí es cuando empiezas a curar las heridas. Heridas con las que todos tenemos que convivir porque la enfermedad y la muerte son parte también de la vida y tenemos que verlo como tal. Y por eso me imagino, doctora, que este curso va dirigido a todo tipo de personas que se encuentren o no en este tipo de situaciones. Sí, el taller de duelo consta de 3 partes. Va a ser el día 14, el día 21 y el día 28. Entonces, en la primera parte hacemos una definición de lo que es el duelo para que la gente sepa que lo que está pasando es absolutamente normal y que es compartido por todas las personas, ¿no? El segundo taller es un poco experiencia, donde tienen la oportunidad de expresar cómo se sienten y sentirse acogidos. Y en el tercero, pues vamos a hablar de la esperanza, porque nunca puede faltar la esperanza en esta situación de sufrimiento. Y el taller habla sobre todo del duelo relacionado con la pérdida de un ser querido, pero evidentemente existen otros duelos, con lo cual está abierto a cualquier tipo de duelo que genere esa situación de sufrimiento. ¿Qué esperamos encontrar con este grupo? Personas que sigan de nuevo trabajando, como nos ha comentado, que del año pasado, que han seguido también profundizando en esta cuestión. Sí, esperamos tenemos un grupo de personas que ya están a punto, estaban esperando hacer el taller para poder juntarse y poder trabajar más como grupo, y tenemos que valorar la posibilidad de hacer más grupo y de ofrecer la posibilidad de hacer más grupo, porque también hay que tener en cuenta que la gente que llevamos estos talleres pues somos totalmente voluntarios y somos pocos, con lo cual aquí si puedo aprovechar para hacer un llamamiento, pues si alguien está interesado en formar parte del grupo. Es verdad que aunque nuestra actividad es voluntaria, lleva una formación importante, o sea que sí que necesitamos gente, pero también es gente que esté dispuesta a formarse para poder ayudar. Es importante también la escucha en un momento en el que la necesitamos más que nunca, que nos escuchen, sentirnos escuchados, escuchar al que lo necesita y sentirnos al lado de quien sufre, en este caso de quien sufre una pérdida, y tener las herramientas para enfrentarnos a ello. Porque imagino, doctora, con esto terminamos, la capacidad actual del ser humano está muy lejos de comprender, ¿no?, estas cuestiones. ¿Hemos involucionado un poco en ese sentido? Bueno, yo creo que tenemos que aprender o cambiar un poquito la forma de ver las cosas, porque nos hemos considerado, en esta sociedad de bienestar en la que estamos inmersos ahora mismo, nos hemos considerado invulnerables. Entonces, sentirnos, el tener todo el amasijo de emociones que te genera el duelo, pues no lo sabemos manejar muy bien, porque precisamente va totalmente en contra de esa invulnerabilidad que se percibe en la superficie de hoy en día, ¿no?, en la sociedad de hoy en día. Entonces, bueno, yo creo que sí que conviene hablar de ello con naturalidad y volver un poquito a no sentir, a
saber que esa vulnerabilidad es normal también en el ser humano y que no es nada no es nada malo, que nos hace más humanos y que nos une con todo el resto de nos hermana, digamos, ¿no? Sí. con toda la gente. Uh-huh. Y yo creo que eso es importante también. Que no somos dioses, que estamos hechos de barro. Exacto. Y al barro debemos de volver en algún momento. 14, 21 y 28 de enero son los días para realizar este curso. Vamos a dejar en la web de la diócesis el teléfono de contacto para las inscripciones, aún queda alguna plaza libre. Y agradecemos a la doctora Elena Filipovic que nos haya atendido y que organice junto a ese maravilloso grupo de escucha este segundo taller de duelo. Gracias, doctora. Muchas gracias a vosotros. En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. Digo, quien dice 7 dice 6. Digo, vas a tener 7 minutos. Se nos ha ido un poco de tiempo. Jorge Palto, bienvenido. Muy buenos días, ¿qué tal? Pues aquí con muchas ganas de escucharte, que hoy sí que sí, Jorge ha hecho los deberes y me ha anunciado con antelación lo que vamos a hablar en el atrio de las palabras. He pagado el diezmo aquí, no sirve. Pero no me acuerdo nada más que de la primera parte, que es del proselitismo. Prosélitos y gentiles, esas son las dos palabras de hoy. Que todo tiene una relación con algo que vamos a celebrar en muy pocos días. Exactamente, así que nada es al azar. Adelante, Jorge. Muchas veces habremos oído en las escrituras que se habla de los gentiles. ¿Y quiénes eran los gentiles? Pues gentil viene de la palabra gens, que significa tribu, y obviamente eran aquellos que no pertenecían a ninguna de las 12 tribus de Israel. Es decir, todos aquellos que eran ajenos al pueblo elegido por Vamos, por que no es Dios. que fueran amables, no tiene nada que ver con la amabilidad. Exactamente, viene por lo de gens, de tribu. Y de ahí viene que, por ejemplo, el Evangelio de Lucas es el que se considera el Evangelio de los gentiles porque es en el que más se hace hincapié que la salvación no viene solamente para los judíos, sino para todos, es decir, también para los gentiles, aquellos que no eran de ninguna de esas tribus. Y la otra palabra que tenemos es la de prosélito, y prosélito significa extranjero. Y en el Nuevo Testamento la acepción que tiene es un pagano que se convierte al judaísmo. ¿Y qué es lo que ocurría desde el siglo I? ¿Cuál era la costumbre? Pues era que a esos prosélitos, tras la circuncisión, que era un rito obligatorio dentro de la religión judaica, se les sumergía en agua. ¿Y esto a qué nos recuerda? Hombre, que dentro de 2 días, el domingo, celebramos la fiesta del bautismo del Señor. Exactamente. Y cerramos la octava de Navidad. Se cierra el tiempo de la Navidad y hay ese recuerdo de esa tradición que había impuesta en el pueblo judío de esa recepción y esa relación con el agua. Además, que también después de la resurrección, cuando Cristo ya les confiere a los apóstoles cuál es su misión, le dice: y pues y hacer discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a partir de ahí, pues bueno, está ese sacramento que es el del bautismo, que es el de la iniciación. Habitualmente se hace con los bebés, con niños pequeños. También se puede hacer, y sobre todo el día de la vigilia pascual es cuando ocurren normalmente esos bautismos de personas adultas, y en los cuales pues la base de todo esto es el borrado del pecado original, que es con ese que venimos todos de serie, y que a través del bautismo pues se nos quita esa pena temporal que tenemos con el pecado original. Y es la puerta de entrada también a la fe católica, es la manera de entrar en la Iglesia. Por eso a los padrinos se les pregunta: ¿qué pides a la Iglesia de Dios? Y la respuesta es la fe. Por eso es muy importante que los padrinos no sean una cuestión social, sino que sean gente de fe. Hay unos requisitos para ser padrino, pero aparte que hay que pensar que cuando uno acude a que se celebre ese sacramento, hay que buscar que esos padrinos sean gente de fe, porque eso es lo primero que se pide. ¿Y en qué partes está dividido este sacramento? Pues bueno, tiene el rito de la iniciación de este sacramento, luego obviamente la palabra, que es esencial en todas las celebraciones religiosas, y luego está lo que es la propia liturgia del sacramento, en la cual está primero la bendición del agua en la que se va a bautizar.
Luego la profesión de fe, que es cuando se dice si se renuncia a Satanás, si se cree en todo aquello que se relata en el credo, de una forma distinta, que es preguntando en vez de haciendo la profesión de fe tal cual. Y luego ya se hace lo que es el propio bautismo, que además, bueno, dependiendo de si eres católico ortodoxo, si eres rito oriental o católico romano, pues es diferente la fórmula, pero bueno, al final todas hacen referencia a lo mismo. Se invoca a la Santísima Trinidad en ese momento y claro, pues el rito al que estamos acostumbrados, como decíamos, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después hay una palabra que además ya la hemos traído al programa, como es la unción en el pecho para ser marcado como seguidor de Cristo, una vestidura blanca y un cirio, todo muy relacionado con lo que es la pureza y la propia luz de Cristo, y luego un gesto muy peculiar que es el de, ahora está muy de moda por otras cuestiones, pero que es el de Efetá, que es cuando se pide al Espíritu Santo que le abra los oídos para el entendimiento y acoger la palabra de Dios a ese bebé que se está bautizando, y que a mí me parece uno de los gestos más peculiares de todo el rito del bautizo. Y luego ya, pues bueno, directamente se reza el Padre Nuestro, que es esa oración paternal, y finalmente la despedida. Entonces, bueno, como decíamos, desde el proselitismo, desde los prosélitos y los gentiles, aquí sí hemos llegado hasta el bautismo, y bueno, pues todas estas son una serie de cuestiones y curiosidades relacionadas con ese sacramento tan relacionado con los niños. Así que todos aquellos que vayan a ser padrinos el año ya tienen la catequesis hecha, ya tienen una parte hecha, así que nada, ya tienen la catequesis hecha, por lo menos saben las partes de la que va a constar este sacramento. Despedimos, Manu, lo despedimos. Gracias por habernos acompañado. Seguimos en directo en el Espejo de Ávila. Seguimos en el Espejo. Hablamos ahora de una formación diferente a la que acabamos de referirnos, y es que tenemos que decir que en Ávila, lógicamente, el turismo es una fuente inagotable de recursos. Es quizá el motor económico más importante de esta ciudad. Recibimos cada año a miles y miles de turistas venidos de todo el mundo, y muchos de ellos, me atrevería incluso a decir la mayoría, no solo vienen por la muralla, sino buscando las huellas de Santa Teresa, intentando llegar a la fuente de su espiritualidad y intentando pues también descubrir aquí cómo vivió y cómo sintió la santa esa niñez, esa infancia y también esa madurez y ese inicio de la Reforma del Carmelo. Por eso no son pocas las personas que cuando llegan a Ávila requieren los servicios de un guía turístico para que les cuente todas estas cuestiones. Y eso nos lleva a pensar que estos guías necesitan una formación específica precisamente sobre Santa Teresa y sus fundaciones. Es lo que se va a empezar a desarrollar desde la próxima semana a través de Internet, en una formación que se organiza en la Universidad de la Mística, con cuyo director hablamos ya, está con nosotros al otro lado del teléfono, el carmelita, el padre Jerzy. Bienvenido y feliz año, por cierto. Buenos días y feliz año a todos los oyentes y a ti también, Auxi. Bueno, importante esa formación, como decimos, dirigida a guías turísticos, técnicos de turismo y profesionales de la docencia, centrado en la figura y las fundaciones de Santa Teresa, para intentar que se aborde esta figura pues desde un punto de vista más amplio y más instructivo para el visitante, ¿no? Exacto, sí, exactamente. Mira, hemos lanzado un curso teresiano de formación, ¿no?, para guías turísticos en colaboración con Red Huellas Teresa de Jesús, estas 17 ciudades, ¿no?, que están unidas donde están las fundaciones de Santa Teresa. Es un curso de formación sobre vida y obra de Teresa de Jesús y dirigido a los guías turísticos, agentes de turismo y también a todos los que quieren inscribirse, ¿no? El objetivo principal, ¿no?, de este curso es capacitar, ¿no?, a los guías turísticos en la interpretación y contextualización de todo el legado, ¿no?, que nos ha dejado Santa Teresa de Jesús. Sabemos que los guías conocen muchos detalles, ¿no?, y muy bien la vida de Santa Teresa,
pero queremos que también sepan, ¿no? A veces muy bien distinguir, ¿no? Cuál es la fuente de la información, si la información sobre un determinado lugar o un determinado detalle tiene un fundamento histórico o solo son leyendas, o sea, queremos capacitar, ¿no? En esta interpretación y contextualización de todo el legado. Sí, porque sobre la figura de Santa Teresa hay mucha certeza histórica, entre otras cuestiones, porque ella misma dejó escritas toda su vida, toda esa obra ingente sobre las fundaciones, pero también hay muchas leyendas y muchas cuestiones que, sobre todo los abulenses, las tenemos muy dentro, frases atribuidas a la santa, cuestiones como si se sacudió la sandalia y que no querían saber nada de Ávila. Todo esto, al final, tiene que tener un contexto histórico y para saber si es una certeza o algo del imaginario colectivo, ¿no? Todo es bueno saberlo, ¿no? Pero también saber en su contexto y saber dónde y cuándo contar y qué valor histórico o no histórico tiene, ¿no? Yo diría que todo es bueno y todo se puede contar y transmitir, pero sabiendo, ¿no? Y dando valor adecuado y lugar adecuado, ¿no? La metodología, ¿no? Que queremos implantar en este curso es online para llegar a todos los guías turísticos, no solamente estos que trabajan en Ávila, pero también los que trabajan, por ejemplo, en Sevilla, ¿no? Porque también allí fundó Santa Teresa. Por eso vamos a ofrecer este curso en modalidad online los lunes y los martes, ¿no? Desde el lunes, el próximo 13 de enero, hasta el mayo. Y va a tener... al inicio va a haber unas materias introductorias para contextualizar un poco sobre la vida y sobre el contexto histórico, y después, fundación por fundación, vamos a tratar, ¿no? Cada una centrándonos precisamente en los lugares, en los sitios, monumentos de arte que hay en cada lugar, para explicarlos bien lo que había y lo que hay actualmente, ¿no? Y también decir que el profesorado, ¿no? Que hemos conseguido, o sea, el cuerpo docente es excelente, porque estábamos buscando precisamente los especialistas que no solamente conocen a Santa Teresa, pero también viven en los lugares de los que van a contar, ¿no? Claro. Y por eso muchos de ellos son frailes carmelitas descalzos que viven en los conventos en los lugares donde fundó Santa Teresa, y sobre esto van a contar. Y también otras personas, ¿no? Una carmelita descalza, una carmelita seglar. En Toledo, por ejemplo, el padre David Jiménez, que nos va a hablar sobre la fundación en Ávila, o padre Miguel Ángel, que es superior en Salamanca, obviamente va a contar sobre la fundación en Salamanca y Alba de Tormes, o padre Juan Dobado, que es especialista, que fue que preparó la exposición sobre Santa Teresa en la Biblioteca Nacional el año 2015. Sí. Él actualmente vive en Sevilla y precisamente él va a hablar sobre la fundación en Sevilla, ¿no? Y así también será, por ejemplo, en Burgos, sobre la fundación de Burgos va a hablar padre Óscar Aparicio Ajedo, que es director de la editorial Fonte. Así que el profesorado es muy preparado. O padre Salvador Ros García, también muy conocido, especialista en Santa Teresa, que nos va a hablar sobre Segovia. Así que estamos muy contentos de que todos nos respondieron y acogieron muy bien este curso y confirmaban que sí es necesario, y estamos muy contentos de poder colaborar en esto, en esta idea. Una idea, desde luego, que se va a materializar a partir de esta semana, como decimos, online, y que va a servir para guías turísticos no solo de Ávila, sino de toda España. Padre Jerzy, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ti, Auxi.